Les quiero comentar que esta semana yo estuve trabajando en un sermón muy diferente al que yo voy a predicar esta mañana. Pero usualmente cuando uno está preparando un sermón, uno tiene que ponerse en las manos del Señor y saber qué es hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, ¿verdad? Y qué es lo que el pueblo de Dios necesita. Y fue apenas hasta ayer que el Señor realmente me cambió todo. Y yo dije, Señor, ya están hechos los boletines. Por eso es que en su boletín ustedes ven otra lectura, pero gracias a Dios pudimos cambiar las hojitas que van insertas adentro del boletín. Y el Señor completamente me cambió esta mañana el sermón, pero yo tengo que ser obediente a la inspiración del Espíritu Santo. Así que esta mañana yo voy a hablar, y hasta me dio el tema del sermón. El tema del sermón es búsqueda creativa. Y pensando precisamente en esta parábola que el Señor Jesús comparte, me puse a recordar que cuando yo tuve mi primer nombramiento en una iglesia en la ciudad de Lubbock, Texas, fue mi primer nombramiento ahí. Una iglesia mayormente pastoreada por hombres todo el tiempo. Yo llegué a ser la primera pastora ahí. Ya he platicado en otras ocasiones con los hermanos y hermanas en los estudios algunas experiencias que me tocó vivir para romper ese hielo, ¿verdad? Esa situación ahí. Y lo interesante es que fuera de todo eso, yo recuerdo que cuando yo llegué había un viejito, una persona, yo creo que ya rebasaba los 80 años, pero que era un viejito que permanentemente estaba en la iglesia y permanentemente venía a preguntarme qué necesitaba yo. Una de las cosas interesantes es que cuando yo llegué ahí, alguien me dijo, pastora, no se preocupe por la mesa de comunión, que hay un hermano que él está encargado, él se voluntarió para hacer este trabajo. Y efectivamente, cada semana que yo llegaba, cuando teníamos comunión a la iglesia, esa mesa estaba hermosamente puesta. Pero había otra cosa que yo notaba. Las bancas, aunque estaban muy viejitas, quizás más viejas de las que tenemos aquí en el santuario, esas bancas brillaban. Y es que después me enteré que este hermano se dedicaba cada semana él venía con una botellita de ese líquido para limpiar muebles, y con un trapito. Él era una persona, pues por supuesto retirada, ¿verdad? Esa era como su mayor ilusión de él, o su mayor gozo, ver esas bancas impecables, aun cuando ya los años habían pasado por ellas. Esto me hizo pensar en la importancia del trabajo de cada persona dentro de la iglesia. Usualmente el trabajo que más se ve es el que, bueno, lógicamente es el más visible, ¿verdad? Hay personas que estamos muy visibles haciendo el trabajo. Pero dentro de cada iglesia hay personas que hacen un trabajo callado. Y honestamente ese es el trabajo que a veces nosotros no le damos tanto reconocimiento, pero que es el trabajo que realmente es indispensable dentro de la iglesia. Y quiero aprovechar y hacer un pequeño paréntesis, porque poco lo hacemos, pero yo quiero reconocer esta mañana a los jóvenes del grupo de adoración, a los que han permanecido fieles, Iván, Joan, que son jóvenes que están aquí. Ustedes los ven, están aquí, no sé, y me encantaría que algún día ustedes se acercaran a ellos y les dijeran gracias por lo que están haciendo, porque si ellos no estuvieran aquí tocando, yo no sé, yo me volvería loca, porque tener tantas cosas que hacer. Yo le doy gracias a Dios por la vida de los jóvenes, porque es un trabajo callado, pero es un trabajo indispensable. Y eso me llama a mí a tener que reconocer a todas esas personas que hacen un trabajo calladito, pero que es efectivo dentro de la labor de la iglesia. Ayer platicaba yo con Gaby y le preguntaba, Gaby, ¿cuántos años tienes tú contando la ofrenda aquí en la iglesia? Y ella ya me empezó a hacer una historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguno de ustedes se ha acercado a darle las gracias a Gaby por todos estos años que ella ha contado la ofrenda?
Hermanos, tenemos que aprender a ser más como iglesia, a dar ese reconocimiento. Hay personas que vienen y ponen el café en la mañana sin que nadie les pida. Si no hubiera la disposición de esa persona, no tendríamos café calientito. Yo creo que como iglesia tenemos que empezar a mirar y a reconocer más a los hermanos y hermanas que hacen una labor callada, pero que la hacen con mucho amor. La razón es que realmente los talentos no representan las cosas materiales, ¿verdad? Cuando estamos hablando particularmente de esta parábola, no representan las pertenencias materiales. Los talentos son esas cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar brevemente sobre la enseñanza del Evangelio de hoy. Se refiere particularmente a esta parábola que compartió Jesús sobre un hombre que se va de viaje, y cuando se va de viaje le encarga sus bienes a 3 de sus siervos, ¿verdad? Ustedes ya escucharon la lectura. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. El encargo era, quizás aunque no se los dijo así el señor de estos siervos, era que cada uno de ellos obtuviera alguna ganancia, algo de lo que habían recibido, como una cosa que se les confió. Por eso en la parábola, si ustedes ven al final, después de que cada siervo viene y entrega lo que ha ganado, se felicita a los que han doblado las ganancias de los talentos. ¿Por qué razón? Porque han obtenido frutos en proporción a lo que se les entregó. Yo le había mandado al hermano unas fotos, no sé si las vio, hermano, para el tema, pero si no, está bien. Pero en el caso, ¿verdad? Puede suceder como en el caso de la tercera persona aquí, del tercer siervo, que no produjo nada, ¿verdad? Dice la Escritura que ese siervo no produjo nada con su talento, que eran 1,000. Al Señor Jesús, quien está contando la parábola, le duele enormemente esa actitud de tanta indiferencia de este siervo. Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien, o sea, estamos hablando de Jesús. Se encuentra ante alguien que fue llamado para hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no ha hecho nada. Eso le duele al Señor en su corazón, porque es una manifestación clara de pereza, de dejadez, de falta de interés y desprecio a quien le ha regalado ese talento o a quien le ha confiado ese talento. A pesar de la aparente inocencia que presenta este siervo, ¿verdad? Porque él muy inocentemente le dice al Señor: es que yo sé que tú eres un Dios celoso, ¿verdad? Que recoge donde no sembró, etcétera, etcétera. A pesar de esa inocencia, la parábola de los talentos, hermanos y hermanas, encierra para mí una carga explosiva. Sorprendentemente, al tercer siervo, y a nosotros quizás nos podría parecer injusto, es condenado sin haber cometido ninguna mala acción. Porque si lo analizamos desde ese punto, él no hizo nada malo. Él lo único que hizo fue tomar lo que le dieron y enterrarlo. Pero el mensaje de Jesús es claro. Y si ustedes van a la primera parte de la Escritura, dice: el reino de los cielos será también como, usualmente las parábolas casi siempre empiezan con esta oración, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a... Y por eso el Señor, a través de esta parábola, nos está dejando un mensaje claro. Está diciendo Jesús no a la dejadez, sí a la creatividad. No a una vida estéril y sí a la respuesta activa de Dios. No a la obsesión por la seguridad, pero sí al esfuerzo arriesgado para transformar el mundo. No a la fe enterrada bajo el conformismo, pero sí al trabajo comprometido en abrir camino para el reino de Dios.
El gran pecado de nosotros, hermanos y hermanas, los que nos decimos seguidores, ¿verdad?, de Jesús, puede ser siempre el no arriesgarnos a seguirlo de una manera creativa. Yo he hablado mucho de esto en los estudios bíblicos. Dios es un Dios creativo, un Dios que se recrea todos los días. Y nosotros, como imagen de Dios, tenemos esa creatividad. Nosotros tenemos también que recrearnos. Es significativo para nosotros y nosotras observar el lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo largo de los años para ver en qué nosotros hemos centrado más y con mucha frecuencia la atención. La primera cosa, en nuestras iglesias muchas veces estamos preocupados más por conservar la tradición. Yo me he encontrado muchas veces personas o líderes que me dicen, no, pastor, es que aquí siempre se ha hecho así. No, en otras palabras, lo que me está diciendo es, aquí no estamos abiertos a algo nuevo. Otra cosa puede ser conservar las buenas costumbres. Bueno, las buenas costumbres son buenas. Conservar la manera en cómo se han hecho las cosas. Conservar la vocación, etcétera, etcétera. Y esta tentación, hermanos y hermanas, del conservadurismo es muchas veces más fuerte y especialmente en tiempos de crisis de la iglesia. Hoy en día muchas iglesias tienen el miedo, están con un pánico porque la gente se está yendo de las iglesias. La gente ya no quiere estar en la iglesia. ¿En qué estamos fallando como iglesia? Que la gente no está buscando a Dios en la iglesia, en la familia. Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades cristianas, puede ser más cómodo, y yo entiendo que eso es parte del problema, quedarnos cómodamente y repetir de manera monótona los caminos que heredamos del pasado. Pero aquí viene una pregunta bien interesante. ¿No es esa una manera de desvirtuar el Evangelio y congelar la creatividad del Espíritu Santo? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Cuando estamos en una sola línea, ¿verdad? Es como, ustedes saben, la música. Imagínense que toda la música fuera una sola nota. Ta, 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 ta. Qué aburrido, ¿no? Usted no iría a un concierto de una sola nota. Pero ¿qué tal cuando hay una variedad de notas? Hay silencios, hay pausas, hay contratiempos. Eso hace la melodía hermosa. Las actitudes, hermanos y hermanas, de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados, como dice la palabra, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho si no somos capaces nosotros de transmitir la luz y la esperanza a los problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días? Para eso ha sido llamada la iglesia. Las actitudes que nosotros como iglesia tenemos que cuidar no se llaman prudencia, no se llaman fidelidad al pasado, no se llaman resignación. No, hermanos, eso es quedarnos estáticos, es quedarnos atorados en una misma línea. Lo que nos lleva a nosotros más bien a movernos tiene otro nombre: búsqueda creativa. Los cristianos tenemos que ser creativos en las maneras como nosotros compartimos la palabra. Una de las cosas que yo admiro del apóstol Pablo, ¿verdad?, es que una vez yendo a Grecia encontró ahí los griegos tenían dioses para todo, ¿verdad? Para todo tenían dioses, para todo. Y entonces, por si acaso se les había quedado un dios afuera, tenían ahí una que decía al Dios no conocido. Y miren la inteligencia y la creatividad del apóstol, que dijo, ¿saben qué? Precisamente este Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les vengo a traer. Gloria a Dios. Esa es la creatividad que nosotros necesitamos
Pero para eso necesitamos conocer la comunidad, la necesidad, las tragedias, los dolores, las penas de quienes están a nuestro alrededor. Lo más grave que puede sucedernos, hermanos y hermanas, es lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola. Porque va a llegar el día en que el Señor volverá y preguntará: ¿qué hiciste con el talento, con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Y el problema es que si nosotros no somos creativos y no estamos respondiendo fielmente a Dios como Él quiere que sea, y lo único que estamos diciéndole a Dios: bueno, Señor, a mí me pusiste en esta iglesia y esto es lo que me enseñaron a hacer, y entonces nosotros lo que estamos haciendo es conservar lo que siempre hemos hecho. No podemos hacer más nada porque, bueno, sabemos que tú eres celoso, sabemos que tú vienes y que vas a preguntar y vas a pedir, ¿verdad? Eso sería lo peor que nos pudiera pasar a nosotros como iglesia, quedarnos con esta actitud conservadora, porque estamos defraudando a Dios. Las expectativas de Dios para esta iglesia no son de una iglesia estática, es de una iglesia que se mueve todos los días, que se crea, se recrea todos los días, con nuevos ministerios, con nuevas visiones, con nuevo empoderamiento del Espíritu Santo. Hermano, hermana, el principal quehacer de la iglesia hoy no se trata ni puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la buena nueva de Jesús en una sociedad sacudida por tantas tragedias y cambios socioculturales sin precedentes. Si la iglesia no puede llorar con los que lloran, si la iglesia no puede reír con los que ríen, si la iglesia no se solidariza y no empatiza con la necesidad del que menos tiene, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Porque la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que se compadece de la necesidad. Analicemos nuestra jornada, hermanos. Esa es la invitación para nosotros esta mañana. Analicemos nuestra jornada como iglesia, pero también personalmente. Yo hasta hoy nunca he encontrado, o yo creo, y estoy convencida, de que nadie es desgraciado. O sea, no hay nadie que no tenga gracia. Todos tenemos un don, pero a lo mejor no lo hemos descubierto. Déjenme decirle que cuando ustedes me ven a mí parada aquí, no es porque yo tenga el don de hablar en público. Yo estoy aquí temblando, me tiembla todo. Pero la necesidad, el fuego que el Señor encendió en mi vida me lleva a recrearme todos los días y a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que se mueve todos los días. Por eso yo les invito esta mañana, hermanos, antes de irnos, llévense estas preguntas en la mente. ¿Qué has hecho hoy por tu iglesia? ¿Qué has hecho hoy por el Señor? ¿Qué cualidades en ti han dado su fruto? ¿Cuántas veces has dejado sin hacer lo que debías? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué cuentas le vas a rendir a Dios? Pero lo más tremendo de todo esto, si haces este análisis, la pregunta que más te debe pegar es: ¿qué te dirá el Señor? Te va a decir como los otros dos siervos primeros: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O el Señor nos dirá, como le dijo a este último: siervo malo y perezoso. Dice el Señor que si solamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Hermanos, el Señor siempre espera la segunda milla de nosotros. Siempre espera la segunda milla. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Y eso es lo que quizás muchos de ustedes no acaban de entender, es que en la medida que tú te comprometes con Dios, las bendiciones de Dios están más cerca de ti.
Yo ponía un ejemplo esta semana, no sé si fue en el estudio en oración, o tal vez aquí el domingo pasado, no recuerdo, que yo decía, es como el internet, mientras más cerca estés del router que tiene que lanza el poder, ¿verdad? La señal, gracias. Mejor señal vas a tener en tu teléfono. Mientras más te alejas, menos señal. Es exactamente lo mismo. Tenemos la fuerza de poder que es Dios a través de su Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tiene que estar aquí para que nosotros podamos ser movidos, no por nosotros, pero por el amor que Dios ha puesto en nosotros para unos y para los otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, que el Señor nos ayude con una nueva mente a recrearnos como iglesia. Y llévese estas preguntas y contéstelas en su casa. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, que fácilmente olvido lo fugaz y lo temporal de esta vida. En vez de buscar multiplicar el amor a los demás y a los numerosos talentos con los que me has enriquecido, frecuentemente me dejo atrapar por el camino fácil de la comodidad o la ley del menor esfuerzo. Concédeme, Señor, la gracia de saber cómo ser fértil, cómo ser útil, cómo ser proactiva en lo que hemos recibido como un depósito para cuando tú vengas. Perdónanos, Señor, si hasta ahora lo más que hemos hecho ha sido enterrar el talento que nos has dado. Gracias por todavía no haber venido. Es porque nos estás dando tiempo para que recapacitemos, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Desenterremos nuestros talentos, Señor, y los usemos para tu gloria, porque nosotros somos los responsables de construir el reino de los cielos. Señor, ayúdanos para entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos has dicho en esta mañana, y que de ahora en adelante, Señor, no pongamos una excusa, sino que pensemos que cuando alguien se acerca a nosotros para invitarnos a hacer algo, es porque quizás eres tú quien lo ha enviado, y no debemos negarnos, porque tú, Señor, empoderas y preparas a los que tú llamas. Llévanos en esta mañana con tu bendición a nuestros hogares, y que en este día, Señor, podamos nosotros continuar en este espíritu de adoración y de alabanza a ti. Y que esta semana, Señor, sea una semana de bendiciones, aún cuando tengamos que enfrentar las cosas de la vida que a veces no son agradables, pero tú, Señor, nos ayudarás y nos darás el poder y dirección en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.